El mensaje, hermanos, vamos a ir a la carta de Romanos, capítulo 1. La carta de Romanos, escrita por Pablo desde Corinto, durante su visita, el apóstol, pues escribe esta epístola, que básicamente tiene la enseñanza del Evangelio. Y sabe una cosa, yo pensé en este mensaje hoy, ¿por qué? Porque muchas personas que se congregan en iglesias no son salvos, no han entregado su vida a Cristo. Muchas personas que asisten a iglesias confunden que cualquier religión está bien mientras creas en Dios, pero ellos dicen que son cristianos, pero no han tenido un encuentro con Cristo. Entonces este mensaje va dirigido a toda persona que está aquí sentada que no está seguro de su salvación. Número 1. Número 2, si piensa que porque cree en Dios tiene la salvación. Pero no es así. Creer en Dios no es suficiente para salvarme, hermanos. O vamos a ver qué es creer. Les he comentado mi testimonio cuando iba, ahora voy a decir cuando iba a la cárcel porque tiene tiempo que no voy. Estoy saturado con muchas cosas, hermanos, de problemas, de cargas, que algo que me duele es no haber ido ya a la cárcel desde hace casi 2 años, como 1 año y medio, y me duele. Porque una de las cosas que le pregunta a la persona a usted ahí cuando platica con ellos, ¿crees en Dios? Sí. ¿Y entonces por qué mataste? Entonces, ¿por qué abusaste de niños? Sí, sí creo en Dios. Sí, sí cree. Pero entonces, ¿dónde está la salvación? ¿Me explico? Puedes estar aquí sentado, puedes sentirte muy cómodo en una iglesia, vienes buscando un mensaje de motivación que te ayude a resolver algunos problemas en tu vida. Vamos a hablar específicamente de esto, hermano, mi salvación. Tengo que estar de acuerdo con Dios en lo que vamos a leer aquí. Si no estoy de acuerdo con Dios contundentemente en esta lectura que vamos a tener aquí en Romanos, no te puede salvar Dios. ¿Está bien? Porque, hermanos, Dios se revela en su palabra y con su creación. Dios se revela. Yo necesito estar de acuerdo en lo que Dios dice. Porque si yo quiero pensar algunas cosas de Dios, puedo imaginarme algunas cuestiones de la vida, de lo que yo pienso de Dios, pero si no están alineadas a la Biblia, no te van a servir. ¿Ok? Vamos a ir a Romanos capítulo 1 y vamos a tener nuestra lectura desde el versículo 17 hasta el 23. Ahí quiero dejar esto. Usted puede seguir leyendo y terminar ese capítulo 1 en su casa porque tiene una enseñanza muy importante. Recordemos algo, es una lectura de Pablo. Pablo es un apóstol que se fue a los gentiles. Esta carta a los romanos es una carta dirigida a gentiles. Por supuesto que también aplica a ellos, pero el contexto de lo que va a enseñar Pablo aquí es a los no judíos. El judío entiende que hay un Dios, no tiene problema con él. Saben que tienen al Dios de la Biblia, de las escrituras hebreas. Pero aquí Pablo ahora va a hablar a los romanos como gentiles. ¿Estamos? Muy bien, ¿ya está usted en el 17? Muy bien. Dice así en el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, me quiero detener aquí. La justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo me va a revelar Dios la salvación? ¿Cómo voy a obtener yo mi salvación de mi alma y no ser condenado en el infierno y que Dios me perdone y me dé una vida eterna? Se revela por la fe. ¿Quieres que te revele Dios cómo te vas a salvar? Sí, necesitas fe. Y si no, pues tus propias conclusiones que tengas de la vida y de todo lo demás no te van a servir para nada. Necesitas la fe. Entonces la justicia de Dios se revela por la fe. Y luego dice, escrito, ¿verdad? Como está escrito. ¿En dónde está escrito? En el Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá.
El justo es el justificado. Ese es el que está justificado. ¿Ok? ¿Quién es una persona justa? Está justificado. Porque también dice aquí en Romanos 3:10, me parece, que no hay justo ni aun uno. Todos se perdieron. Entonces habla de justicia, la de Dios. Vamos a orar y ponemos en manos de Dios este mensaje. Padre, Señor poderoso, te doy gracias, Señor, por este domingo. En especial, Padre, por los invitados que tú has traído. Padre, te pido por este mensaje. Te pido, Señor, que los que no te conocen te puedan conocer por este mensaje, por tu revelación que nos has dejado con tu creación y con tu palabra. Y también nos has puesto el plan para salvarnos. No hay otro plan. Nadie puede hacer su propio plan para salvarse. Tú hiciste uno perfecto, precioso, de amor en la cruz. Padre, guíame. También te pido por los que se reúnen en iglesias, por los que creen que son salvos, por los que han nacido dentro de una iglesia cristiana, pero nunca han entregado su corazón a Jesús y viven como cualquier persona que no te conoce. Padre, guíame en el mensaje y toca el corazón de cada persona que esté aquí y también de cada hermano para que nos ayude a tener el contexto claro de lo que tú nos pides, lo que quieres de nosotros. Todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. El justo por la fe vivirá. Vamos al 18, hermanos. Este versículo 18 en adelante, como le dije, algo importante. Para yo poderme salvar, necesito estar de acuerdo con esto. No hay otra forma. Porque la ira de Dios, mire cómo empieza este versículo que está hablando Pablo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. Hermanos, todas las personas que no tienen el Evangelio, que no tienen a Cristo en su corazón, ven un Dios perdonador, que va a perdonar a todos, no importa donde tú estés, que tú seas una buena persona, no pasa nada, no le hagas mal a nadie. Pero también la Biblia me revela que hay un Dios de ira, de amor y de ira. Y le molesta, se enoja toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Yo busqué en la Biblia la palabra impiedad, es una persona malvada. Es una persona que no ama a Dios, ni le obedece y no quiere honrar a Dios. Entonces, tiene un problema con Dios. La ira de Dios la tiene encima. ¿Por qué? Por su impiedad. Y luego también habla de injusticia. ¿Qué es injusticia? En una concordancia con claridad. Es una persona que no ama a los demás. Es una persona que va a actuar en contra del hombre para dañarle, para perjudicarle. Entonces ya entendimos dos cosas. Impiedad es una persona que no ama a Dios, no le obedece, no le importa, no quiere saber nada de él. Y además, ¿qué más? Injusto. Injusto con los demás. No le importa pisotear al otro, atropellarlo, defraudarle, cometerle ilícitos. Estas personas tienen un problema con Dios. Tienen la ira de Dios ahí. Está revelada. Muy bien, sigo en el 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Esta palabra excusa es la palabra anapologetos. De ahí viene esa palabra que conocemos. Supuestamente en una descripción, la defensa de la fe. Hermanos, como lo hemos platicado muchas veces en mensajes, se requiere sensatez para entender que Dios existe. Y Dios nos lo revela con su creación. No hay manera que yo pueda entender que Dios no existe
con su creación. Son visibles para toda persona. Necesitaría tener una fe errónea como para creer que no hay un Dios con todo lo que puedo ver. No, necesitaría fe para creer esas tonterías. Necesitaría fe para creer que las cosas salieron así espontáneamente, con explosiones, con algunas cuestiones químicas, y entonces por ahí ya todo surgió. Y la moral y la conciencia, esa no pudo haber salido así nada más. Esa no pudo haber salido de la nada. Somos agentes morales y somos agentes morales, ¿por qué? Porque tenemos la imagen y semejanza de Dios. Entonces eso no salió de la nada. No hay pretexto. Y Dios me está diciendo algo muy claro. Mira, no tienes ningún pretexto. Aquí tienes mi creación. Ok. Basta. Ok, sí, está bien, está bien, está bien. No hay problema. Yo sí sé que hay un Dios. Ok, nada más que hay un problema. Dios va a juzgar a todo ser humano. No tienes ningún pretexto. O te salvas con lo que Él pone o te va a condenar en el infierno. Entonces, mire lo que dice en el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces dice Dios, mira, tú sabes que yo estoy aquí, tú sabes que hay un creador, pero lo quieres negar, lo quieres rechazar, no quieres saber nada de mí. Tu razonamiento no quiere una relación conmigo. Tú quieres hacer lo que tú quieres. Entonces tu corazón está oscuro, vives en una oscuridad. Tú te crees sabio, pero eres un necio. La Biblia le llama necio al que dice, no hay Dios. Para Dios en la Biblia ese es un necio. No hay Dios. Mire, ponga su mano aquí, porque quiero irme al otro versículo para explicarle varias cosas, pero vamos al siguiente libro en 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. ¿Ya está usted ahí? Muy bien. Vamos a ver este contraste de la sabiduría humana con la de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esta palabra locura habla de una traducción literal del griego. Eso es una tontería, eso es absurdo, versus lo que pensaban en esta iglesia de Corinto en ese tiempo, con la cultura, en la inteligencia, en la filosofía, en el poder de la gente. En eso pensaban. Entonces la palabra de la cruz, hombre, eso es una tontería. Esa es una tontería. ¿Puede ver cómo Pablo pone este contexto? Mira, la cruz para ellos es locura. ¿Por qué? Por su filosofía. Porque se sienten inteligentes, se sienten sabios, se sienten con fuerza. Pero para nosotros es poder de Dios. Hermanos, cuando nosotros entendemos esto y cuando llegamos a Cristo, hermanos, le damos gracias a Dios de rodillas en el piso. Porque para que nosotros podamos llegar a la salvación, requiere humillarnos ante Dios. Requiere humillarnos. Requiere en nuestro corazón algo que se llama romper y quitarnos el orgullo de que lo que yo creo está bien y entregarme a Él. Y el 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Te crees sabio? ¿Tú crees que eres inteligente? No hay manera que llegues a la salvación así. Qué bueno si eres inteligente. Qué bueno si Dios te dio un cerebro con inteligencia.
Cuando tú conoces a Dios así, después de un análisis, pues Dios te usa. Y Dios usa a todos, al inteligente y al poco inteligente. Al final los dones espirituales te los da Dios y Dios usa a las personas para su obra de diferente forma, de diferente forma. Hay científicos, los mejores creen en Dios, no son ateos. Muy bien, ahora mire lo que dice el versículo 23, regresamos a nuestra lectura 1:23. Muy bien. Entonces, profesaron ser sabios, se hicieron necios, tienen la revelación de Dios, la creación. Dios les está diciendo, no tienes ninguna excusa para que no creas en mí. ¿Y cuál fue la consecuencia entonces en el hombre? Mira los siguientes versículos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adoración, idolatría. En lugar de darle la adoración a Dios, pues la gente mejor empezó, y lo hace todavía, idolatría, adorando la creación de Dios en lugar del creador. Los asirios adoraban las aves, los egipcios a los cuadrúpedos, vacas, cocodrilos. Aquí en México, pues la serpiente, el jaguar. En la Biblia, hermanos, si podemos ver con nuestros ojos y decimos, así es. Hay adoración a los animales y la idolatría, ¿qué es? Es pecado. Y vamos a hablar de la idolatría en todo contexto. ¿Y por qué cambian la gloria de Dios a idolatría? Es muy práctica, hermanos, para el que no quiere arrepentirse. Es muy práctico tener un ídolo y ponerle flores. Ay, me ama, me quiere, chulita, cuídame el día de hoy. Pero, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué es práctica? No me pide nada. No me pide que yo cambie. No me habla el ídolo. No me dice nada. No me exige. Pero Dios, cuando me dice que me va a perdonar, si yo me arrepiento y le entrego mi corazón a Cristo, me dice que tengo que cambiar. Entonces la idolatría es muy práctica porque no me pide cambiar. Y lo voy a decir con todo respeto. Es mejor para ellos una virgencita bonita, pintada con flores, con luces. No me pide nada. Hasta milagros me hace. Pero no me pidan que cambie. El problema, hermanos, para llegar a la salvación es cambio radical. Si tú crees que tú dices, yo oré y recibí a Cristo y no cambió tu vida, mentiroso, no eres salvo, no eres salvo. Ahora vamos a ver el resultado de esa incredulidad. Por lo cual también, mire, ok, puede leer, cambiaron, ¿verdad? Entonces, consecuencias, 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, es decir, impureza, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, Dios es celoso. Sí. ¿Es radical, Alejandro? Sí, es radical. Sí. ¿Y por qué? Porque Él te hizo. Punto. ¿Y tiene el derecho de ti? ¿O no? ¿Sí? Pero yo no quiero nada con Él, nomás que me deje en paz. No, no hay manera. No hay punto muerto. O le entregas tu vida o te va a condenar. No es justo. Pues para ti. ¿Qué importa lo que pienses? Importa lo que quiere Dios. No quiere adoración a fuerzas, pero te dice, mira, tú eres un pecador, ¿ok? Te muestro que eres culpable de juicio. Ajá, sí, así es, lo soy. Entonces te condeno si no te arrepientes. Ahora, otro problema, hermanos, de las personas. Mire también el contexto que está hablando y vamos a hablar del contexto de lo que estaba sucediendo en ellos. Inmoralidad reflejada, que estaba a tope, como también está hoy. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tú sabes que hay un Dios, ¿ok? Lo tienes muy claro. Entendiste el juicio de Dios, pero no quisiste. Y toda la lista de aquí hacia arriba, hermanos, estaba en ellos con los romanos, sí. Y hoy en día, pero igualito, hermanos. Igualito. ¿Qué características tiene una persona que no tiene temor de Dios? Lista completa, grandotota. Y cada uno de nosotros, cuando leemos esto, ay, caray, no, pues yo estaba aquí, yo también acá, y esto, y acá. ¿Estamos de acuerdo? Si somos honestos, cada uno de nosotros sabemos de dónde nos sacó Dios. Pero Pablo está diciendo, mira, estos que tienen esta lista de características son dignos de muerte. No hay más. Van a estar castigados en el infierno. Entonces, lo que leí ahorita en este primer capítulo del libro de Romanos, la culpabilidad del hombre, la revelación de Dios. Y Dios me dice las características. Entonces, como no tuvieron en cuenta a Dios, pues Dios los entrega a sus pasiones, a sus mentes reprobadas. ¿Y qué significa? No es que Dios los llevó de la mano, no. Mira, tienes la justicia mía, existo, arrepiéntete. No, 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 yo quiero este pecado, yo quiero la homosexualidad, no tiene ningún problema, yo la veo bien, Dios ama a todos. No, no. Entonces, ¿qué es lo que significa que los entregó? Llega el momento en el que Dios dice, dale, ya te mostré, dale. Y vienen las consecuencias de tu extravío. Hermanos, entonces, el contexto de este capítulo, Dios se revela y nos advierte. Hay una advertencia. Muy bien, ya entendí. Wow, es complicado. Ahora quiero compensar esto con el libro de Efesios en el capítulo 3, un poco más adelante. Ya se reveló Dios, ya lo vimos, y no solamente en este libro, sino en otros más. Pero ahora quiero tomar esta base en una primera parte y vamos a complementarle con Efesios 2. ¿Y de qué habla Efesios 2? La gracia. Antes de leer esto, yo quiero que si tú estás aquí sentado y no tienes la certeza de tu salvación, tomes mucha atención a lo que vamos a leer. Otra, si tú crees que eres salvo porque asistes a una iglesia, porque tus padres son cristianos y te llevaron desde niño a una iglesia y has estado regularmente en ellas, o a veces sí, a veces no, a veces me reúno, a veces pues en otro lado, por allá, pero el mundo sigue siendo mi mejor amigo. Toma nota de lo que está aquí. Vamos a hablar de la gracia. La justicia de Dios se revela ¿cómo? Por la fe. Ok. ¿Cómo llega la fe? Perdón. ¿Cómo llega la verdad a mí? ¿Cómo va a llegar la gracia a mí? Necesito la fe. La fe. La fe, necesito creer que yo verdaderamente soy algo de lo que leí ahorita. Necesito la fe para creer que yo soy o era algo de eso y que Él me puede perdonar. Esa es la fe que necesito. ¿Para qué? Para que no por mi intelecto, sino por la fe, Dios intervenga de manera sobrenatural en mi mente y yo pueda convertirme.
¿Se entiende eso? Es lo que voy a explicar ahorita. La gracia de Dios es la influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida. Ok. ¿Y cómo va a llegar esa gracia? La fe. No tengo de otra. Puedo ser una persona que tenga muchas carreras, grandes estudios. Necesito la fe. ¿Ya está usted ahí en el 2? Y Él os dio vida a nosotros. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Hay personas que no quieren llegar al evangelio, dicen, no, ahorita no, es que ahorita estoy bien pecador. Cuando yo corrija, cuando yo me sienta digno, entonces voy con Cristo y le pido perdón y me bautizo. Ahorita yo no quiero ser hipócrita. Ahorita no ando de adúltero, ahorita yo lo sé que está mal, pues ¿cómo voy a ir a pedirle perdón? Ahorita no quiero. Hermanos, es una verdad. Eso pasa en el corazón del hombre. Eso pasa. Es un estorbo para ir al evangelio. Pero eso dice aquí Pablo, ¿verdad? Os dio vida a otros cuando estabas, es un verbo en tiempo pasado, muertos en vuestros deleites y pecados. El número 2. Y en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Tiempo presente o tiempo pasado? Tiempo pasado. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es un hijo de desobediencia? Hijo del diablo. No es una persona que no ha nacido de nuevo, es un incrédulo. Entonces Pablo dice, antes estabas en la corriente de ellos, disfrutabas el pecado conforme a lo que quiere el diablo. Tiempo pasado. Entonces Pablo le está hablando aquí a la iglesia de Éfeso, mira, antes andabas así, es tiempo pasado, en la corriente del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Y tú andabas con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque tienes un espíritu de desobediencia, como lo tienen ahora ellos. El 3. Entre los cuales también todos nosotros, se incluyó Pablo, también me incluyo yo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, no solo de la carne, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Leímos Romanos ahorita, la ira de Dios. Era hijo de la ira. En una doctrina básica, en un discipulado, usted va a aprender que todos nacimos en la familia del diablo. Oye, Alejandro, ¿de qué hablas? Es importante el discipulado. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no te ha perdonado, tu padre es el diablo. Eres hijo de la ira. Leímos ahorita Romanos. ¿Es radical? Sí, es radical. Hermanos, ¿cuál es el principal problema de Satanás en lo que aprendemos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, en Isaías, que me dan las características de Satanás y su rebelión? El orgullo. El orgullo. ¿Y sabe cuál es el problema en una persona que no quiere llegar a Cristo? Ahí está. Ahí está. Entonces yo mejor disfruto lo que quiere mi carne. Y mis pensamientos a lo que desee mi carne. Entonces Pablo está haciendo una diferencia. Les está explicando a ellos el método de salvación y le dice, miren ustedes de la iglesia de Éfeso, todos andábamos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Eras hijo de la ira? Sí. ¿Andabas en tu carne? Sí. ¿Te encantaba el pecado? Sí. Tiempo pasado. Pero hermanos, ¿y si eso todavía está en una persona que dice que es cristiano? Si todavía anda de fornicario, todavía, todo lo que usted lee aquí. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema?
Yo cuando iba a la cárcel, y perdón que repita mucho eso, pero me viene a la memoria, cuando nos sentábamos en las clases de discipulado, siempre que llegaba con Gerardo, ¿sabe cuál era el reclamo de varios que estábamos ahí en la clase? Oye, pero mira, ese es un tremendo monstruo y dice que es cristiano y yo lo conozco aquí desde hace 5 o 7 años y mentiroso, es esto. Y mira, tú no te preocupes por él. Si es hijo de Dios, lo va a disciplinar. Y si no lo disciplina, pues no es hijo de Dios. Así de simple. Tú preocúpate. Si verdaderamente eres hijo de Dios, aquí hay algo que te dice aguas, aguas. Muy bien, vamos al 4. Pero Dios, mire, sigue hablando Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Estábamos muertos en nuestros pecados, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos en dónde. En nuestra propia vida. Estábamos muertos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok. Quizá pensé que Dios es muy radical. Sí. Pero ¿qué me ofrece Dios? Perdonarme. Todas las cuestiones malas que haya hecho en mi vida. Defraudé, robé, maté, forniqué, adulteré. Todo me perdona. Ese es amor. Ese es un Dios que ama. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Y qué más? Sentarme en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Es radical? Sí. También de amor. El amor que me ofrece Jesús. No hay manera, hermanos, de compararlo con otra cosa. No hay manera. Ahora me quiero detener en este versículo 8 y póngale atención, porque es probable que usted se lo sepa de memoria. Muy bien. La fe, la justificación son cosas importantes. La revelación de Dios, de la justificación, es por medio de la fe. ¿Qué me pide Dios entonces en la Biblia? Fe. Si yo estoy esperando corregir y cambiar para entonces sentirme digno de acercarme a Cristo, estoy en un tremendo error. Y puede ser que nunca le reciba. Entonces quiero explicar este versículo 8 y 9. ¿Ya está usted ahí? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, quiero resumir aquí estos dos versículos. Toda persona, antes de conocer la palabra, antes de escuchar el evangelio de Cristo para salvación, en su propia conciencia quiere justificarse con Dios. Si es genuino en el sentido de decir, creo en Dios, yo sé que hay un Dios. La persona, su naturaleza, su conciencia le hace querer justificarse con Dios. Por eso cualquier religión es por obras. Solamente el cristianismo me enseña que es por gracia. Y si usted le pregunta a cualquier persona dentro de una religión si está seguro de su salvación, ninguno sabe. Ninguno. Yo tengo familia en los Testigos de Jehová y mis pobres hermanas llevan 20 y tantos años ahí metidas y ¿estás seguro de tu salvación? Estamos trabajando. Ah, caray, pues ¿cuánto dura el trabajo? ¿Qué? ¿O cómo está eso? No, ya lo hizo todo el Señor en la cruz. Tu trabajo no te alcanza, pero para nada. Necesitas la gracia. Me quiero detener en el 8, por favor. ¿Se acabó la pila? Pero tienen su Biblia, ¿verdad? Pues es que nadie vi viendo la Biblia, pensé que estaban viendo por acá. Bueno, ponga su vista en el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no te corresponde a ti, porque eso lo da Dios. ¿Ok? La salvación me corresponde en base a mi esfuerzo, en base a lo que yo
considere bueno de la vida y comportarme bien, no te corresponde a ti, le corresponde a Dios. ¿Y cómo? Sobrenatural. ¿Se acuerda usted cuando Jesús habla con sus discípulos y les dice, ¿quién dicen que soy yo? ¿Recuerda esas palabras? Cuando Cristo dice, a ver, se rumora de mí, ¿qué dicen de mí? ¿Quién dicen que soy? Y Pedro le dijo, ¿verdad? Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo llegó a la verdad Pedro? Intervención de Dios. Nada más. ¿Fue inteligente Pedro? No era tan inteligente Pedro. Si usted revisa los evangelios, Pedro no era inteligente. Siempre se apuntaba a querer todo a él. Negó a Cristo 3 veces. Pero cuando usted lee las cartas de Pedro, pues parece que es otro. Oye, no, es que Pedro, pero yo para Pedro, no hombre, no, es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo intervino la gracia en Pedro? La puso Dios. Y ahí voy al punto. ¿Cómo llega la salvación en tu corazón? La pone Dios, no tú. Entonces, ¿qué necesito? La fe. Y si no, entonces no hay influencia divina en tu corazón. ¿Puede comprender eso? Influencia divina. Necesito una intervención de Dios en mí para ser salvo. ¿Y cómo va a llegar? Necesito la fe. Ok, ¿y para qué necesito la fe? Para saber que soy un pecador. Para saber que Dios me muestra que Él está ahí, que Él existe y que hizo una primer pareja, entonces pecaron, entonces desobedecieron a Dios y yo vengo con esa carne contaminada desde Adán y necesito reconciliarme con Dios. Entonces, pues yo ya nací en este tiempo y tengo ahí la evidencia de Dios. Yo sé que hay un ser supremo y aquí está su palabra, donde me dice, mira, no tienes ningún pretexto. Para que tú te salves, necesitas intervención mía, dice Dios. No solo. Tu intelecto no te va a ayudar. Tu inteligencia, tus carreras universitarias, tus grandes estudios que hagas, no te sirven. Necesitas arrepentirte. Necesitas entregarte a mí en tu corazón completo. No quiero. Entonces no hay intervención divina. Y por eso puede usted hablar con una persona y le habla, y le habla, y le habla, y le pone los textos, y le pone uno y otro, y le lee. Es tiempo perdido. Si la persona no quiere arrepentirse, no se siente un pecador, que realmente en tu corazón digas, necesito el perdón. Entonces no hay intervención divina. Necesito intervención divina para que Él me salve. Y entonces cuando viene esa intervención divina de Dios, la gracia, todo cambió. Ahora sí puedo agarrar el libro y leer y decir, oh Señor, qué cosas me dices, ¿en dónde estaba yo tan perdido? ¿Qué cosas me dices que debo cambiar? ¿Qué cosas me dices que debo corregir? Todo cambia. Amén. ¿Está claro, verdad? Vamos a orar. Padre, ¿te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad, porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos.
Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 10:9.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.